Hola amigos de Contexto, grabando desde nuestras casas y hoy con el tema que nos ocupa a todos. Yo creo que la República Dominicana se debate entre dos temas, entre el tema del COVID y cómo saldremos del confinamiento y cómo mantenernos sanos, y el segundo tema, el tema eleccionario. La verdad es que son dos temas muy fuertes que tienen a la población totalmente atentos, estamos incluso nerviosos con estos dos temas. Hoy hablaremos del COVID, qué tenemos de nuevo en el mundo, qué medicamentos o protocolos se están utilizando, qué pasa en el país, si ha habido un aumento de los casos y los nuevos medicamentos, cuáles son las esperanzas de vacunas, fármacos. Hemos visto en estas noticias que circulan por el internet que hay en China, se está probando una nueva vacuna que ya está en su segunda fase, que la OMS está al tanto de todo. También tenemos nuevos medicamentos, por ejemplo, el Avifavir, que es un medicamento ruso. Tenemos un medicamento también israelí. Tenemos, en Estados Unidos hay muchas pruebas. ¿Qué hay de cierto en esto? Porque la verdad es que los protocolos primeros ya se han debatido, ya no son los mismos. ¿Qué está pasando ahora mismo en el COVID en el mundo y qué está pasando con el COVID en la República Dominicana? Para conversar sobre este tema hemos invitado a dos doctores, dos médicos que ya han estado antes en nuestros programas. De hecho, ya casi los vamos a nombrar los asesores del equipo médico, ¿verdad? Vamos a darle la bienvenida al doctor Rafael Encarnación, intensivista, pediatra, jefe de cuidados intensivos del Robert Reed Cabral, y al doctor Eduardo Botró, especialista en las vías respiratorias, es del equipo médico del Hospital Salvador Gautier. También ambos tienen sus consultas privadas. Bienvenidos a Contexto. Mucho gusto. Bueno estar aquí contigo, Mónica. Bueno, yo creo que extrañamos a Julio, que no está hoy con nosotros, pero ya verá el programa y se unirá. Mañana ya estará de nuevo con nosotros. Ahí, Eduardo, hace mucho que no nos vemos, pero el cariño es el mismo. Y se ven por aquí, ¿verdad? Bueno, yo quiero comenzar hablando de cómo ha variado el protocolo desde que iniciamos esta pandemia, específicamente en la República Dominicana, qué se estaba utilizando como protocolo aquí en el país y qué hay de nuevo y qué ha variado, qué se está utilizando ahora. Rafael Encarnación, si puede comenzar. Bueno, ayer, justamente martes, el doctor Jorge Marte, en esta semana, este fin de semana, dio unas declaraciones donde al protocolo nacional que incluía la hidroxicloroquina, la cloroquina, como drogas antivirales y de acción contra la respuesta orgánica frente al virus del organismo. Además, introdujo lo que ha sido la investigación más reciente, que es el uso de la dexametasona. La dexametasona, un esteroide alto conocido, y luego los demás manejos han sido pues ya ratificados como uso en nuestro país. Claro, cada país ha hecho un protocolo. Nosotros también tenemos uno, el que ha estado patrocinando el Estado, Salud Pública, que es un protocolo que se ajusta a la normativa internacional. Sin embargo, algunos medicamentos en estos 6 meses que llevamos viendo estudios, viendo investigaciones, pues la última introducción en nuestro país ha sido la dexametasona, que se introdujo oficialmente este fin de semana en la voz del asesor del Poder Ejecutivo. ¿Este es en pacientes graves, Rafaelito, o en pacientes, puede ser desde el principio que ya se está usando en el protocolo? La dexametasona, bueno, se autorizó ahora, pero los estudios que se hicieron en Inglaterra, son parte de unos estudios que está patrocinando universalmente a nivel global la Organización Mundial de la Salud, que se llaman Recovery. Recovery es un plan de estudio que está dirigido a las líneas de conseguir lo más rápido posible una terapia que sea efectiva para
el COVID-19. Dentro de ese plan, los estudios que iban avanzados consiguió demostrarse parcialmente durante la investigación que la dexametasona usada para los pacientes que necesitan oxígeno, si los pacientes que presentan hipoxia. Hipoxia es la falta de oxígeno en la sangre. El organismo del cuerpo que se encarga de esta función es el pulmón. Entonces, cuando esta función no puede ser ejercida y el pulmón no puede efectuar lo que se conoce como hematoxis, que es la oxigenación de la sangre, el oxígeno, su concentración baja en la sangre y entonces eso se llama hipoxia. Esa hipoxia, cuando aparece, es un signo de mal pronóstico. Por tanto, la dexametasona se usó en esos pacientes, solo en eso, no como preventiva, no como vacuna, no como factor inicial. Entonces, la dexametasona es un esteroide conocido desde los años 60, alto conocido, desde el boom de los esteroides, como le decimos, que se ha ido modificando progresivamente y tiene múltiples usos en el área de medicina, sobre todo en el área donde estamos en enfermedades reumáticas, enfermedades autoinmunes y en procesos inflamatorios de diferentes tipos, sea en el área del pulmón o sea en... Es tan conocida que viene en todas las presentaciones, para uso ocular, para uso tópico como dérmico, tomada en jarabe, viene inyectada, viene y ya es un medicamento abierto, es decir, que muchísimas casas comerciales lo ofrecen. Entonces desinflama el pulmón y ahí puede tener la oxigenación el cuerpo. Los esteroides en general, esa es una de sus funciones. Funcionan como modulador de la respuesta del organismo ante la inflamación. Pero antes de pasar a Eduardo, Rafael, Encarnación, y para completar el protocolo, además de la ¿cómo se llama? La dexametasona. ¿Cuáles son los otros medicamentos que componen el protocolo actual del COVID? El protocolo local tiene en las 3 líneas. La primera línea, el antiviral. El antiviral, nosotros asumimos el uso combinada con la antibacteriana cuando se dio la hidroxicloroquina conjuntamente con la acitromicina. Salimos de ahí, se inventó algo con la ivermectina, pero no era oficial, nunca fue oficial, nunca fue un proyecto del Estado. Fue un trabajo que se hizo en algún sitio una vez y que dio algún resultado y algunos lo usaron, pero no era parte de un protocolo oficial. Entonces el protocolo oficial tenía esas 2 drogas como las drogas antivirales. Eso es cuando cambiamos, porque recuerda que el tratamiento ha ido cambiando de muchísimo. Cuando usamos la catrera, sí, cuando usamos los medicamentos que sirven para el SIDA y cuando usamos los medicamentos que servían para la gripe H1N1, pensando que van a ser efectivos como antivirales contra el COVID, pero lamentablemente no funcionó. En ese tiempo también se experimentó con otra droga que se llama Remdesivir. Aquí lo aceptaron como bueno y válido. Sí. Que es la droga que se ha acercado un poquito más al antiviral, que puede reducir. Pero no se usó en fase grave, se usó en fase temprana como antiviral. Y no se sabe, acorta la enfermedad, pero con el Remdesivir no se sabe en los pacientes más graves porque ese estudio no se ha completado todavía. La acitromicina, pues solamente se aceptó ya que simplemente es un medicamento para pacientes complicados con infección bacteriana añadida. Y la hidroxicloroquina, que fue muy popular, creo que fue el medicamento más popular universalmente hablando en esta lucha. La hidroxicloroquina trajo como consecuencia algunos problemas cardíacos, de arritmia, personas que tenían lesión cardíaca previa también, y se convirtió en un producto que, si bien es cierto que tenía acción sobre la replicación viral, y sobre la modulación de la defensa, parecía muy bueno para eso, porque teníamos las 2 cosas que necesitamos en esta enfermedad. Pero sucede que el problema cardíaco demostró que su beneficio en ese sentido, en el que lo queríamos usar, versus el riesgo de que el paciente tuviera un problema cardíaco, nos llevó a sacarla de circulación. Era más riesgosa que los beneficios que podía dar. En cuanto a la dexametasona, son un grupo de sustancias, las llamadas esteroides, también fue aprobado aquí. Luego tenemos entre los inmunomoduladores, tenemos el tocilizumab, que se usó aquí, muy famoso su uso con el doctor
Antonito, ¿no? Que lo usaron con él, el resultado fue bueno, y ese medicamento se ha usado, pero eso es un inmunoregulador. Se maneja solo en las fases finales de la enfermedad, después de la primera semana, y pretende reducir lo que se ha conocido como la tormenta de citoquina, para impedir que el cuerpo, tratando de defenderse, se haga el mismo daño. Esto también pretende la dexametasona, regular eso. Sin embargo, los esteroides fueron usados en el SARS con resultados malos. No hubo buen resultado. Los esteroides fueron usados en el MERS también con resultados desastrosos. No hubo resultado que ayudara a que su uso se aprobara. Ahora los esteroides, en este caso la dexametasona, se usó en este grupo de pacientes que tenían hipoxia y se usó en pacientes que estaban conectados al ventilador. ¿Cuál es el resultado previo? Por lo cual la OMS dice, la Organización Mundial de la Salud, dice que hay que usarlo con cautela y hay que esperar un poco más los estudios. El estudio no se ha concluido. Forma parte, como te dije, de los estudios Recovery, que no han terminado. Pero como iba algunas cosas muy bien, decidieron hacer un corte y empezar a usar la dexametasona. En esos dos grupos solamente. En el grupo que tiene hipoxia y en el grupo que está conectado a ventilador. Resultado hasta el momento es que la mortalidad de pacientes en ventilador, que era de un 40%, antes de usar la dexametasona, con la dexametasona se reduce a un 28%. Bastante, bastante. Bueno, conectado al ventilador. Los conectados al ventilador. Exacto. En pacientes hipóxicos, que es lo que le bajó como te explicaba hace un rato, en pacientes hipóxicos lo bajó de un 25 a un 20. Un 5%. Un 5%. Podía bajar, tenía un estudio que el 25% de los que hacían hipoxia podían morir. Morían, de hecho, en los trabajos. Esto se redujo a un 20%. Y de lo que llevaban a ventilador, el 40% se moría. Dexametasona lo reduce a un 28%. Bueno, y entonces Rafaelito, para comenzar con Eduardo, otro especialista en vías respiratorias, yo le pregunto a Eduardo, ya el doctor Rafael Encarnación nos ha hecho un muñeco de cómo han variado los protocolos y cuál es el protocolo que se está usando ahora mismo en el país para el tratamiento del COVID. Entonces yo te pregunto, Eduardo, ¿cuál es la situación en nuestro país ahora mismo con estos nuevos protocolos? ¿Qué se está haciendo? Sabemos que ha habido un aumento en los brotes del coronavirus, quizás producto de la apertura de la economía. Sabemos también que se están haciendo más pruebas. ¿Cuál es la efectividad de las pruebas, tanto las rápidas como las PCR? ¿Y cuál es el estado del sistema hospitalario en este momento? Bueno, en primer lugar, el segundo brote, el coletazo, como yo le digo, ha cumplido con el pronóstico. Como en toda epidemia, hay un primer brote y hay un segundo brote y puede haber otros brotes más. El segundo brote, como se pronosticaba, ha sido impactante. Y ha sido impactante en nuestro caso particular porque la mayoría de la población se ha acomodado, ha aceptado el COVID como algo prácticamente natural y se ha descuidado. Siempre he dicho, he clamado, porque el toque de queda no estaba cumpliendo 100% su cometido. Veíamos que primero a las 5 de la tarde, entre comillas, la gente se recluía en barrios en el cual había un nivel educativo más o menos aceptable, clase media, clase media alta, pero en los barrios de clase alta no se respetaba 100%. En los callejones, en las casas, en los semilleros, como le llaman también, no se respetaba eso porque la gente se recluía a la calle, de la calle principal, pero en las calles interiores se quedaban compartiendo. Y nos cansamos de ver muchísimos videos de la policía corriendo aquí, principalmente en la ciudad capital, en el Gran Santo Domingo, como también en el interior. Si a eso le agregamos que
en el tiempo donde no prevalecía el toque de queda, la gente compartía y rompía la orden de aislamiento. Y por demás, la gente no llevaba las reglas de higiene. Aquí lo clásico, lo importante es cumplir el aislamiento y las reglas de higiene personales, entre ellos el uso de buena mascarilla. Se le exigía a la población el uso de mascarilla, pero no se le dio, no se distribuyó mascarilla a nivel global. Creo que era una responsabilidad del Estado, en este caso del gobierno, como administrador del Estado, distribuir mascarillas de manera amplia y mascarillas que fueran efectivas, porque con la mascarilla hay otro relajo. Todo el mundo se pone cualquier cosa y yo he visto, oye, en la calle, yo he visto cosas que dan risa. Yo vi un par de personas con un pedazo del ruedo de un pantalón. Oye, una cosa como que es una burla. Uno piensa que una burla, lo otro puede ser la ignorancia. Entonces, ese asunto de el uso mal de la mascarilla, el mal uso, también el reuso de la mascarilla, ya sabemos que la hierven, que la lavan, que la guindan, la lavan con acetón y la guindan en un cordel para que se seque. Entonces, vulneran la Eduardo, vamos a puntualizar eso que has dicho, porque he oído muchas personas que las lavan. Y yo les digo que he tenido noticias de que la mascarilla no se debe de lavar si no es en vapor o ponerla al sol. Y me dicen que no, que hay que lavarla. Por favor, di tu opinión como médico. La mascarilla tiene, primero, la mayoría de las que están en el mercado son de uso único, es lo primero. Son desechables. Y para que cumplan 100% su función, hay que tener en cuenta eso, que el fabricante la hace para un uso único. Un uso único que va a variar en cuanto a cantidad de horas. Nosotros los médicos sabemos de la vulnerabilidad de esas mascarillas con el simple uso o mal uso, uso prolongado, uso inadecuado, etc. A veces incluso en cirugías prolongadas, nosotros nos cambiamos los guantes, nos cambiamos las mascarillas, porque sabemos que esto puede alterar el buen uso de ellas. Incluso si ella se moja con la misma saliva nuestra, si es mojada desde afuera. En el caso de que no podamos, Eduardo, como la mayoría no tenemos al alcance una mascarilla para cada día, si la lavamos, ¿sirve? Mira, disminuye la efectividad. Es mejor ponerla al sol, es mejor ponerla al sol o ponerla en vapor, ¿verdad? Es mejor ponerla al sol y en dado caso como punto extremo al vapor. Pero ojo, ¿qué tiempo usted va a usar esa mascarilla? Yo creo que una mascarilla, más de 3 o 4 días usándola, vamos a decir de manera cotidiana, ya no cumple su función. Eso es importante. Lo otro es el colocarse correctamente la mascarilla. La mascarilla quirúrgica, es la que más se está usando, tiene una parte azul que es la cara exterior, la cara externa, y tiene una parte blanca que es la parte interna. Uno ve a cada rato las personas con la mascarilla al revés. Y además la voltean, el borde superior, que a veces tiene una parte metálica o de aluminio para ajustarse al puente nasal, la ponen hacia abajo. Por otro lado, uno ve personas con la mascarilla inadecuadamente puesta que todavía puede respirar hacia afuera por la nariz. A cada rato en la clínica, a los pacientes, yo les llamo la atención que se ajusten y se pongan la mascarilla como debe ser. Por lo tanto, el mal uso de la mascarilla ya es un aumento de la vulnerabilidad de la población general. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida, pero antes de irnos, teniendo ambas personas que se encuentren en la mascarilla, ¿no es posible que se contagie el COVID? Mónica. Bueno, si las dos personas tienen la mascarilla, no.
la posibilidad de contacto disminuye mucho, prácticamente cae al suelo, siempre y cuando las manos estén limpias adecuadamente. Muy bien, nos vamos a la pausa, volvemos. Amigos, continuamos con este programa dedicado al COVID-19, tratamientos y qué está pasando en el país en este momento con los doctores Rafael Encarnación y Eduardo Botró. En este segmento me gustaría hablar de dos cosas. Primero, algo que se nos quedó del segmento pasado, de la efectividad de las pruebas rápidas versus el PCR y sobre qué está pasando en nuestro sistema hospitalario. Hay miedo en la población porque las noticias dicen que el sistema está totalmente lleno, que las unidades de cuidados intensivos están abarrotadas de todos los hospitales y clínicas privadas que se dedican, que tratan pacientes del COVID, porque no todas se lo tratan. ¿Cuál es la situación, Rafael Encarnación, en este momento del país? Mira, Mónica, el problema uno lo tiene que ver en este momento en la República Dominicana en un enfoque un poquito más amplio. No es solamente un problema sanitario, no es solamente un problema de apertura económico y de economía. También en este caso, en un país con una política que está caliente, con el asunto de las elecciones que tenemos en pocos días, en poco más de 2 semanas, tendríamos entonces que valorar qué se está haciendo, cuáles son las previsiones, y cuando uno critica, a veces se torna como si se va a la política o no se va a la política. Entonces hay un problema realmente sanitario, y eso no tenemos ninguna duda. Hay un problema sanitario, hay una pandemia, hay un problema global. Un problema sanitario que no tiene soluciones actualmente en vacunas y que tampoco tiene un tratamiento efectivo. Y que depende en gran parte de la prevención. La prevención con el alejamiento, el distanciamiento físico, no social, que es un concepto diferente. Tenemos que estar en contacto por cualquier medio, pero físicamente tenemos que estar alejados. Y luego está cómo hacemos ese alejamiento cuando tenemos obligatoriamente que acercarnos. Es el caso del uso de las mascarillas. Y cuando tenemos entonces que nosotros mismos cuidarnos. Es el uso para nosotros del servicio médico, de los elementos de equipo de protección personal y depende de dónde te muevas. Vuelvo entonces a las dos primeras, ¿no? La primera ya está clara y demostrada. Estamos claros en que hay que hacer, esa es la parte sanitaria. Fíjate que no voy ahora a la parte económica de apertura y tampoco me voy a la parte política para tomar posición política en este momento. Pero cuando nos vamos a lo que es la parte sanitaria, tenemos esto, ¿no? No tenemos vacuna, hay muchas vacunas en investigación, cada una que empieza a ser, que pasa de fase 1 a fase 2, o que pasa de fase 2 a fase 3. Es decir, está pasando a investigación en humanos y hay 80, 90 laboratorios, el programa Solidarity que obliga a cualquiera de esos laboratorios que consiga una vacuna a masificarla y hacerla llegar a precios asequibles a los países más pobres. Y esa es una responsabilidad de los grandes potencias, de los que tienen dinero para invertir en este tipo de investigación. Y que hasta el momento lo que estamos haciendo es ensayos que empezaron en humanos, pero que no tendremos resultados quizás hasta inicio del año que viene. Y luego la producción en masa para que llegue a todos los grupos sociales y para que llegue a todos los grupos económicos será otro elemento a la que están comprometidos los países que tienen más riqueza. Luego está entonces, en el caso de nosotros, lo que es el manejo de un medicamento efectivo. Igual, la investigación, Solidarity, Recovery y todo lo que está padrinando la Organización Mundial de la Salud tiene por misión encontrar un tratamiento que sea efectivo. Como te decía ahorita, hay algo sobre la desametasona, hemos viajado por un grupo de medicamentos, hemos demostrado que algunos finalmente no funcionan, otros que pueden hacer más daño que bien. La cautela ha sido la norma. Aguántate, espérate ahorita, déjame investigar más, déjame estar más en conocimiento para darte seguridad.
La investigación, la Organización Mundial de la Salud, los médicos, los investigadores, no le hemos podido dar respuesta contundente a la enfermedad desde el punto de vista de tratamiento. Con el asunto de la prevención local, el asunto de las mascarillas, ¿y dónde fallamos? Eduardo hacía algunos comentarios sobre los 3 tipos de mascarillas básicos que usamos, porque ahí entra la parte de nosotros, que es lo que es la protección personal. Porque ya el distanciamiento está establecido y el tratar de no llevarse las manos a la cara y a los sitios o a los orificios de la cara también está establecido. Entonces, las mascarillas han sido un problema discutido desde el principio. La Organización Mundial de la Salud en un principio dijo que no servían para nada, que no eran efectivas, después echó para atrás. Después hemos llegado a la conclusión de que tienen su efectividad si se usan adecuadamente. Entonces, su efectividad varía con el tipo de mascarilla. Desde las mascarillas caseras, que se pueden hacer en casa y que puede hacerla cualquiera con 3 tipos de tela para que sea más efectiva. Una tela que sea suave para el amoldamiento a la cara, una tela que sea dura para que la mascarilla mantenga y una tela que sea filtro, que esté en el centro. Estas son las de uso casero, las que se hacen en casa y que son lavables. Se pueden lavar todos los días. Su efectividad se va reduciendo en la medida en que se va lavando, desde un 30 hasta un 50%. Si esas se pueden lavar. Las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas N95 no se pueden lavar. Si usted la lava, se daña, pierde su efectividad. Y si le echa alcohol directo, también se daña. Y si la humedece mucho, pero tienen la ventaja de que si usted la conserva bien, puede usarla por mucho tiempo, por 15 días, porque es un costo. Entonces usted la puede guardar, simplemente compre 2 o 3, y cada tercero a quinto día, usted la pone en un sitio donde pueda airearse la mascarilla, y luego cada tercero a quinto día usted la va cambiando. Quiere decir que la primera, si usted la mantiene en buenas condiciones, la va a usar dentro de 10 días. En 10 días se supone que el virus, si estuvo ahí en algún momento, porque usted fue a un hospital, porque fue a una tienda, porque fue a un sitio público, pues ya a los 10 días no estará, porque el virus muere en condiciones adversas. Y una condición adversa es que esté en un sitio seco, con baja humedad, con mucho calor, él no vive. Bueno, y entonces, muy buena esta explicación, Rafaelito. Entonces le pregunto a Eduardo. Luego te terminaba la idea, la idea de esto, hacia dónde vamos, es en el problema sanitario. Sí. El problema de cómo enfrentamos la prueba y cómo la ha enfrentado el Estado, en un momento donde en todo momento el Estado ha dicho que no tiene dinero para comprar pruebas, que no hemos tenido recursos para comprar pruebas, y que las pruebas son muy importantes, sea la prueba de anticuerpos, que es la prueba que aquí le llamamos rápida, o sea la prueba de RT-PCR, que es la prueba fidedigna para fines de control y para fines epidemiológicos, porque es la que dice que usted tiene el virus en su cuerpo. Y la otra prueba que dice que usted se está defendiendo, que usted lo tuvo o lo tiene en el momento, pero que usted está dando respuesta a esa infección. Entonces, cuando tú me dices que debo usar la prueba rápida, aquí se hicieron las 2 cosas. Y se mezcló en un momento prueba rápida y prueba de RT, pero la RT es la que permite dar el reporte, porque esa es la que tiene categoría de oficialidad desde el punto de vista de investigación. Pero a mí lo que me preocupa, Rafaelito, sobre eso es que ahora hay una serie de pruebas rápidas que ya no las está haciendo el gobierno, incluso no están siendo pagadas por los seguros médicos, tengo entendido. Ustedes me aclararán si esto está contemplado, que de hecho tienen un precio elevado porque según mensajes que me han mandado cuestan 9,000 pesos. Y yo quiero saber qué efectividad tienen esas pruebas si uno se la hace realmente. Le pregunto a Eduardo, ¿cuál es entonces lo que ustedes han visto en los hospitales de personas, y también Rafaelito puede ampliar, que hemos visto de personas que han salido o negativos o positivos? Si es, ¿cuál es, vamos a decir, el porcentaje de inexactitud en estas pruebas? Las famosas pruebas rápidas, tienen un alto porcentaje de falsos negativos. Y ese es el gran problema. A mí no me preocupa el falso positivo, siempre y cuando yo contrapongo el resultado de la prueba con la clínica. Número 1, como dijo Encarnación, la prueba de PCR es la que tiene peso epidemiológico y es la ideal, pero no podemos hacérsela a todos. Y además sabemos que
dependiendo del tiempo del paso de la enfermedad, sea que el paciente la tenga o la hubiera tenido, puede dar negativa. Eso lo sabemos nosotros. Eso es un capítulo aparte. La importancia ahora es, uno, en la cantidad de pruebas rápidas, entre comillas, que hay en el mercado, muchas de muy mala calidad, de cuestionable efectividad, que no tienen garantía para nosotros como médicos y menos para la población. Segundo, la interpretación de los resultados. Aquí volvemos a la clínica. En este caso, es importante que prevalezca la clínica del paciente. Yo le estoy diciendo a mis pacientes y estoy diagnosticando de 4 a 6 casos diarios en el consultorio. Cuando yo veo más de 12 pacientes, aproximadamente de lunes a sábado, tengo mínimo 3 a 4 casos de COVID nuevos, además del seguimiento de los pacientes que ya sabían que lo tenían. Entonces, yo le digo, lo importante es las condiciones del paciente, si tiene factores de riesgo, cuál es la clínica, cuál es la edad, cómo te sientes. Ahora mismo le estoy dando seguimiento a más de 40 pacientes, en lo cual no hay ningún signo de alarma. Pero hay otros que desde que pisan el consultorio, incluso con pruebas negativas, o PCR negativo, o pruebas rápidas negativas, lo importante es la clínica. Y hay un cuadro radiológico y tomográfico muy característico. No podemos decir patognomónico, pero sí podemos decir característico. Un cuadro que es muy específico y que nos lleva a sospechar altamente de una enfermedad de COVID-19, aunado a la clínica, que es ese infiltrado algodonoso que se ve en la tomografía, que generalmente es periférico, generalmente es basal y generalmente es bilateral, acompañado de cierta sensación de opresión, de dificultad respiratoria o de limitación para la respiración. Nos tenemos que ir a la pausa y cuando vengamos, Eduardo, yo quiero también hacerles la pregunta. Hay personas que tienen otro tipo incluso de enfermedad o también pulmonar y no se atreven a ir a los centros especializados, sean públicos o privados, por miedo a que se le pegue el COVID en uno de estos aparatos, ¿verdad? Equipos médicos. ¿Es esto cierto? ¿Hay posibilidad, sí o no, de que se le pegue el COVID en estos aparatos? Bueno, lo que pasa es que si hay pacientes de COVID en una unidad de cuidado intensivo, al menos que sea muy riguroso, es altamente probable que se pase la enfermedad de un paciente a otro. Por otro lado, recuérdate en Italia, la cantidad de personal médico que se contaminó, sí, personal de salud, médico y paramédico, enfermera, etcétera, que se contaminaron por el uso inadecuado de los utensilios, por no cumplir adecuadamente las medidas de prevención para ello. Recuérdate una cosa, el paciente de COVID debe de estar en una unidad de aislamiento y el cuidado intensivo para el paciente de COVID como enfermedad infectocontagiosa es un cuidado intensivo especial. Nos vamos a la pausa, Eduardo. Volvemos enseguida. Amigos, continuamos con este programa Contexto con los doctores Rafael Encarnación y Eduardo Botró, especialistas en vías respiratorias. Eduardo Botró, intensivista, Rafael Encarnación. Yo quiero este segmento continuar hablando sobre la situación de nuestro país. Estamos a la puerta de unas elecciones, el 5 de julio. Hay personas incluso que tienen miedo de ir a votar. Otras dicen, bueno, que si uno hace una fila para un supermercado, ¿por qué no puede ir a votar? Realmente hay un contagio en una elección si uno va realmente con su mascarilla. ¿Y cuál es el estado que ya Eduardo Botró señaló? Comenzó a hablar sobre el estado del sistema hospitalario en la República Dominicana. Rafael Encarnación, ¿cuál es tu opinión? Fíjate, la decisión que ha tomado el Estado como tal para manejar esta situación, justamente teniendo en cuenta, y lo ha tenido,
los factores que tú has mencionado, la apertura económica, una solicitud y un reclamo mundial para que no colapsemos en los dos sentidos. La disponibilidad de pruebas, que ya se había criticado hace mucho tiempo, y la legislación que obliga al Estado a poder tomar diferentes tipos de medidas que lo ayudan y que podrían ayudarlo políticamente y que esto nosotros no tenemos por qué negar. Pero está desde el punto de vista puramente médico, tenemos que cuando tú haces más pruebas, tendrá más casos registrados, porque tú estás teniendo más control de la gente que está positiva y de la gente que está negativa, aún sabiendo que nosotros estamos haciendo la prueba prácticamente en pacientes sintomáticos a nivel público y en pacientes de todo tipo a nivel privado. A nivel privado va cualquier persona que no tiene nada y le hacen la prueba. Pero luego está la apertura. Entonces, tenemos más pruebas por un lado y tenemos la apertura. Con la apertura sabemos, y epidemiológicamente está establecido, va a haber un mayor número de casos. Entonces, si hago más pruebas por un lado, el Estado, y si la gente está aglomerándose con más frecuencia y de día apertura, entonces el número de pacientes va a crecer. Van a crecer todos. Y se va a mantener la relación estadística. 85% va a tener una enfermedad leve, no va a ser presintomático, no va a tener síntomas al momento del examen. Un 5, un 10 va a andar con síntomas que pueden variar y un 5% último va a tener un intensivo. Y de ese 5 que va a intensivo, una alta proporción fallece. Esto mete miedo porque tú estás aumentando el número cuando tú haces eso público. En el caso de Eduardo, que habla de casos particulares y de la atención personalizada, es diferente a cuando tú manejas cifras públicas para lo que es el manejo epidemiológico de la información que va a llegar a la población. La población se asusta. Los hospitales, obviamente, si le aumentan, y esto era previsible, solo que sin ánimo de criticar a las autoridades de salud, si era previsible, ¿por qué no preparamos los hospitales para que esa previsión, para que cuando hubiera apertura se aumentara el número de pacientes y pudiéramos atender? Entonces, ese colapso del sistema, el lunes pasado se hizo una reunión vía Zoom con el grupo del Servicio Nacional de Salud. Hicimos una reunión con los que atendemos cuidados intensivos. Y se vio la necesidad de que si el panorama iba hacia el camino que estamos viendo de aumento progresivo de los casos, por tanto el aumento progresivo de los enfermos, por tanto el aumento progresivo de la necesidad de cuidados intensivos, el sistema no iba a poder aguantar el número de pacientes que iba a llegar. Esto era previsible, pero lamentablemente en nuestro país no se hizo la previsión. En otros países como Estados Unidos, Europa, qué sé yo, en el momento crítico crearon más hospitales, llevaron un hospital que se puso ahí al lado en la costa de Manhattan y se previó que iban a aumentar los casos, que iba a haber un pico y que esos pacientes iban a necesitar un servicio médico. Nuestro país, que tiene un sistema médico colapsado parcialmente normal, con esta llegada de este grupo de pacientes, obviamente no se previó y ahora el lunes estábamos en esa idea. Esa idea significó que tenemos un alto porcentaje de ocupación hasta el lunes pasado, que es la cifra que tengo exacta porque no nos hemos vuelto a reunir. ¿Cuál era el número? No teníamos un número exacto porque lo que se hizo fue un censo. ¿Cuánto ellos? Entonces, en ese censo se habló de, yo tengo 3 camas, yo tengo 2, yo tengo toda ocupada, pero el Servicio Nacional de Salud hizo la reunión para que todos pudiéramos decir en qué nivel estábamos. Y está acopado, el sistema actualmente está acopado. Llegó a la conclusión de que nosotros estamos saturados con riesgo de desborde. Entonces, estamos saturados en términos de lo que es cuidados intensivos. Si nos llegamos al desbordamiento, entonces ese paciente que necesita cuidado intensivo no tendremos dónde ponerlo. O lo ponemos en una sala clínica o lo atendemos en otro sitio, pero no tenemos una unidad de cuidado intensivo con un personal para atenderlo. Y es un problema que tiene el ministerio y que tiene el país. Hay pocos intensivistas. El intensivo es una atención para países desarrollados. Hasta hace poco los hospitales ni siquiera le hacían unidades de cuidados intensivos. Es decir, que el intensivo es muy costoso, altamente costoso, y normalmente los hospitales
no tienen grandes unidades de cuidado intensivo, pero se espera que normalmente tú tengas un 3 a un 5% de la población que va a un hospital que necesita intensivo. Sin embargo, cuando tú le metes los de COVID, entonces... Claro, claro, no, se dispara. intensivo. Pero también tiene que buscar el personal profesional capaz de manejar un ventilador, capaz de manejar los parámetros de un paciente grave. Y eso se hace todavía un poquito más difícil. Bueno, y entonces, ¿qué nos dices, Eduardo, sobre tu experiencia en El Salvador Gautier y lo que has visto de estas noticias que nos dice Rafael Encarnación, que tú también me has comentado, que has visto totalmente copado el sistema? ¿Qué puede pasar ahora, a partir de ahora entonces, ante unas elecciones que por menos, no porque vayamos a votar, porque eso no creo que haya riesgo de contagio, sino las celebraciones, querer hacer manifestaciones, como se vio en las elecciones pasadas, que el que gana parece que se le olvida que hay COVID y se va a celebrar y demás? ¿Qué puede pasar? Mira, primero yo quiero recordar que nuestro sistema de salud no es solamente público, es también privado. Es un problema, es un sistema mixto. ¿Por qué? Porque como está diseñado y en la realidad, mi profesor Encarnación sabe muy bien que hay una parte de la cobertura que solamente la brinda el sector privado. Y ese es el indicativo que yo utilizo más fiel, porque hay mayor cantidad de unidades de cuidado intensivo y hay mayor nivel de atención hospitalaria en cuanto a complejidad, en cuanto a nivel de desarrollo, en cuanto a cantidad de especialistas en la medicina privada y semiprivada. Hablamos de semiprivada, la que está cubierta por las ARS, que también es válido. O sea, el sistema es completo. No podemos solamente hablar de los hospitales estatales. Tenemos que hablar de los centros, de los grandes centros, porque cuando uno coge una ciudad como el Gran Santo Domingo, uno no puede obviar la atención que dan los grandes centros privados a nivel de toda la población general. Igual Santiago, igual el este, en el cual hay centros privados que tienen mayor capacidad que los centros estatales. Y ese es el punto que me indica a mí que la situación está de sumo cuidado. Nosotros tenemos un chat en el cual estamos 175 especialistas de vías respiratorias de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax. Y ahí estamos en comunicación constante y permanente. Y ahí uno nota, ahí uno aprecia la cantidad de ocupación, porque ahí están todos los médicos neumólogos dedicados a medicina interna y a medicina intensiva, brindando atención a los pacientes. Y ahí uno tiene un conocimiento pleno de la cantidad de camas que hay en los centros privados. Y yo te aseguro que son mucho, mucho más que lo que tiene el sistema a nivel estatal. Y cuando uno ve que el sistema está copado, cuando uno ve los colegas clamando por cama, oye, ¿quién tiene cama? Tengo 2 o 3 pacientes en los pasillos, tengo 2 o 3 pacientes que tengo que intubar. Yo llamé a 2 colegas el martes precisamente. Yo tengo un paciente que tengo que trasladar, que necesita cuidado intensivo. ¿Tiene cama? 2 de ellos me dijeron, no, profesor, no hay. Otro me dice, no, Eduardo, no tengo. Entonces, y yo veo cuál es el porcentaje de ocupación. Entonces, es un indicador muy importante. De hecho, en los últimos manejos se ha obviado la comisión inicial. En la comisión inicial de manejo del COVID estaba presente y con voz y voto la Sociedad de Neumología, la Sociedad de Infectología, la Sociedad de Medicina Interna y estaban los intensivistas. En la segunda comisión que se ha hecho, es una comisión totalmente política, nombrada por el presidente de la República, en la cual no hay ni voz ni voto de los actores que están en la primera línea de fuego atendiendo a los pacientes. Entonces, por eso hay un desfase, por eso hay un solo discurso y por eso se está vendiendo una sola cara de la realidad. Y a eso es lo que yo le temo,
a una población que el día 5 tiene que votar. Yo no he dicho que no, hay que votar, hay que ir, porque es un derecho ciudadano que incluso va a incidir en el manejo de esta pandemia y de las posibles pandemias luego. ¿Por qué? Cuando haya otro brote, probablemente van a ser otras autoridades. Entonces, tenemos que cumplir con ese derecho porque es una necesidad nacional, pero no podemos descuidarnos. Tenemos que usar el distanciamiento físico, como digo Encarnación, tenemos que bien usar la mascarilla, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que cuidarnos al máximo, porque la realidad es que con más pruebas o sin pruebas, los casos están ahí. Los casos están ahí. Mónica, yo no he dejado de prestar atención médica desde que comenzó el primer caso. Y yo tuve los 2 primeros casos de todo el municipio oriental, del municipio oeste. Yo tuve los 2 primeros casos. Y yo no he dejado de brindar atención. Una parte la hice virtual desde mi casa con la computadora y lo publiqué en todas las redes sociales. Y yo he estado participando también en las redes sociales, orientando a la población. Y desde que volví hace 2 lunes presencialmente al consultorio, con toda la protección, he visto cómo va el comportamiento de la población. Y te digo, en todo el municipio este, que es el municipio del Gran Santo Domingo que mayor cantidad de casos tiene, ahí están las estadísticas. Y yo estoy en uno de los centros que mayor cobertura da. En el centro donde yo estoy, junto con otro más, hay mayor cobertura a nivel privada y semiprivada que todo lo que tiene el Estado montado para COVID en este lado. 30 segundos, Rafael Encarnación, para despedirte. Bueno, no quería hablar de niños, porque ya tú sabes que en niños hemos tenido un nuevo síndrome del que queríamos comentar en algún momento, del síndrome inflamatorio multisistémico, del cual se parece a una enfermedad conocida como el Kawasaki, pero seguimos en la misma línea. Creo que voy con la misma línea de control. El sector privado está participando en términos de lo que es cuidado. En muchos momentos las grandes clínicas estuvieron mucho más equipadas que los hospitales. Hoy eso ha cambiado un poquito. Las clínicas pequeñas no tienen acceso, pero las grandes clínicas han tenido. Lo que pasa es que tienen unidades con 1 o 2 camas, muy poco. Pero si tú la sumas, porque intensivo es costoso para cualquier clínica pequeña, muy costoso, y no pueden mantenerlo. Entonces, lo que sí tenemos que estar claros es que hay que ir, hay que ejercer el derecho ciudadano, hay que manejar la situación política, hay que protegerse, y sobre todo a los médicos. En estos días he tenido varios médicos de mi equipo de cuidado intensivo, de allá del Hospital Robert Reed, afectados por la enfermedad. He tenido varias enfermeras afectadas por la enfermedad. Todavía no hemos tenido un caso que podamos calificar de grave, pero sí positivos. A los compañeros médicos que se protejan, que usen los equipos de protección personal, que en ningún momento practiquemos la negligencia suicida. Que si bien ese término es aplicable al médico que se descuida con su protección para la enfermedad, también puede ser aplicable a la persona irresponsable que va sin mascarilla, que va sin protección, que se juntan en grupos a compartir en forma muy intensa, muy interaccionando estrechamente, poniendo en peligro su vida y la de su familia. Y ocupando una cama innecesariamente. De dejar el peligro que nos dé pánico. Hay que vivir con este problema, tenemos que resolver, tenemos que salir de este problema político el día 5 de julio, pero también tenemos que continuar con lo que es el manejo sanitario y también tenemos que continuar con lo que es la prevención. Se nos acabó el tiempo, ya nos están cortando, pero muchas gracias a Eduardo Gotro y a Rafael Encarnación por mantenernos informados. Yo creo que lo más importante en esta pandemia es la información para saber qué hacer. Nos vemos en la próxima, amigos. Gracias.